Buenas tardes. Vamos a iniciar este encuentro síncrono referido al estado de flujo de efectivo contemplado en la sección 7 de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Recordamos entonces que existen cuatro estados financieros básicos: el estado de resultados, antiguo ganancias y pérdidas; el estado de situación financiera, antiguo balance general; el estado de variaciones en el capital contable o patrimonio; y este que vamos a revisar hoy, que es el estado de flujo efectivo. La contabilidad financiera, de acuerdo a normas internacionales de información financiera, se basa en el principio del devengo. Eso significa que, como está citado acá, un ingreso es un ingreso aunque no sea una entrada de efectivo, y un gasto es un gasto aunque no se haya hecho el desembolso todavía. Esto da como, en consecuencia, un estado de resultados, una utilidad neta que es diferente al saldo de la partida de efectivo y sus equivalentes. Entonces, resumimos en decir que el estado de resultados es el ingresos menos gastos, que da la utilidad neta, y el estado de flujo de efectivo es entradas de efectivo menos salidas de efectivo y da el efectivo disponible. Por lo general, cuando utilizando esta base de vengada, pues los ingresos no coinciden con las entradas de efectivo y los gastos no coinciden con la salida de efectivo. Y en consecuencia, la cifra de utilidad del estado de resultados no coincide con la cifra de efectivo proveniente del estado de flujo efectivo. El único caso que se daría en que esto coincida es que la base no fuese la base del devengo, sino que fuese base efectivo. Es que registrar solo los ingresos cuando son efectivos y todos los gastos cuando han sido pagados, lo cual pues, es altamente improbable. Eh, la rentabilidad se basa en la cifra de utilidad y la liquidez se basa en el flujo de efectivo. Quiero desde ya aclarar que el estado de flujo de efectivo es totalmente diferente al presupuesto de efectivo. Llamamos nosotros presupuesto de efectivo al flujo de caja proyectada. Este que estamos estudiando hoy es el estado de flujo de efectivo regido y establecido en la sección 7 de las NIF. Dice allí que en la NIF que a los recursos que se generan se le conoce como fuentes y a los utilizados como usos durante un periodo económico y que se clasifican de acuerdo a actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Entonces empieza a describir cuáles son las actividades de operación, ya sea por efectivo que ingresa generado o efectivo usado o requerido. La principal actividad de operación son las ventas y los cobros de ventas a crédito. Ese como efectivo generado. Y como efectivo requerido, el pago a los proveedores, el pago de sueldos a empleados, el pago relativo a todos los gastos operacionales de la empresa y el pago de los impuestos. Eso está referido a actividades de operación. Cuando uno va estudiando estas tres actividades: operación, inversión y financiamiento, descubre y basa de que la actividad y el de efectivo en una empresa debe estar soportado por las actividades de operación. Luego hacemos lo mismo con el efectivo generado o requerido por actividades de inversión.
se refiere a la compraventa de activos de largo plazo, tal como inmuebles, maquinaria y equipo, o sea, en resumen, propiedad, planta y equipo. Esa es una salida, una compra y un ingreso es la venta. Adquisición y construcción de inmuebles, maquinaria y equipo. Adquisición de acciones de otras empresas. Eso es una actividad de inversión. Si la adquiero, es requerido. Y si la vendo, es generada. Y cualquier otra inversión de carácter permanente. Y la última es por actividades de financiamiento. Aquí figuran todos los conceptos de una entrada de efectivo o una salida proveniente de actividades de financiamiento. ¿Cuáles? Créditos recibidos a corto y largo plazo, los reembolsos de capital, los dividendos en efectivo, excepto los dividendos en acciones que no generan ningún tipo de salida de efectivo, los préstamos que se reciben y luego cuando se paguen, y el pago de intereses. Aquí tenemos la fórmula básica de un estado de flujo de efectivo, basado en los tres tipos de actividad: operación, inversión y financiamiento. Tenemos más si es ingreso o menos si es salida. Flujo de efectivo por actividades de operación, más o menos flujo de efectivo por actividades de inversión y más o menos flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Eso da como resultado, si es positivo, aumento. Y si es negativo, disminución. ¿De qué? De efectivo. Aumento o disminución neta en el efectivo. Aquí volvemos a reafirmar que el estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico. ¿Cuál es el objetivo de la preparación de un estado de flujo de efectivo? Es presentar en forma condensada y comprensible, porque para esto hay que preparar una hoja de trabajo que luego vamos a estudiar, donde vamos a utilizar dos estados de institución financiera, balance general, referidos al inicio y, y final del periodo, un estado de resultados correspondiente al periodo en estudio, y luego, pues, como todo estado financiero, hay notas revelatorias o explicativas para cada uno de los estados financieros. Aquí tenemos, buenas tardes, Crisla. En forma gráfica, lo que se refiere al estado de flujo de efectivo, y podemos visualizar que las actividades de operación provienen del activo corriente y del pasivo corriente. Las actividades de inversión del activo no corriente, porque aquí está la propiedad, la planta de equipo, ya sea que se compre, ya sea que se venda. Si se compra, es un uso, un requerimiento, y si se vende, es una entrada y es un ingreso. Y las actividades de financiamiento, que son pasivo no corriente y el patrimonio. Aquí colocamos el pasivo no corriente a fuentes de financiamiento externo que superan al periodo de 12 meses. Y aquí en el patrimonio, donde están los socios propietarios de la compañía.
Aquí lo que explicamos nuevamente, las actividades de operación, inversión y financiamiento. Lo importante acá es ver en forma gráfica cómo es y cómo se comportan las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Vamos ahora a revisar un ejercicio, cómo se presenta un ejercicio para poder calcular el estado del flujo de efectivo. Aquí hay una empresa que se llama Andes S.A., que presenta sus dos estados de situación financiera para el cierre del 2023 y el del cierre de 2024. Este es el periodo del estudio, 2024. Dos estados financieros correspondientes a dos ejercicios económicos, el actual y el anterior. Y el estado de ganancias acumuladas, que forma parte de el saldo que traía en el 2023, que es el inicial del 24, 51.000, 51.000, y luego ocurrió que tuvimos una utilidad neta en el ejercicio de 11.000 bolívares, pero pagamos un dividendo en efectivo de 3.000. Saldo al cierre del 31/12 del 2024, 59.000. Aquí están los 59.000. Inicio 51, final 59. Y aquí están el estado de resultados del ejercicio económico del 2024, donde se muestran los 11.000 que están acá. Son el resultado del año 2024. Este ejercicio requiere preparar la hoja de trabajo para el estado de flujo de efectivo y la presentación del estado de flujo efectivo por el método directo. En el material del aula consiguen que existen dos métodos para la preparación de este estado financiero: el método directo y el método indirecto. Nosotros utilizaremos el método directo. Una vez que hemos obtenido todos estos datos para poder resolver y preparar el estado de flujo efectivo, vemos que acá tenemos la hoja de trabajo. Así se prepara la hoja de trabajo. Identificamos la empresa, identificamos para qué sirve esta hoja, para el estado de flujo efectivo, al cierre del 2024 y en qué moneda estamos expresando las cifras que aquí están. De la comparación del estado del ejercicio anterior que hemos mostrado, que es la presentación de ejercicio, dice bancos y nos habla de que el banco tiene una, vamos a llamar la columna E aumentos y la columna F disminuciones. ¿Qué pasó? Volvemos al ejercicio que tenemos acá. Permítanme buscarlo. Aquí está. Bancos. En bancos habían para el 2023 al cierre 52.000, pero para el 2024 35.000. Hubo una disminución de 17.000 bolívares. 52.000 menos 35. Luego analizamos las cuentas por cobrar, hubo un aumento de 8.000 en la estimación de cuentas dudosas o para pérdidas incobrables. Hay 4.000 en la columna de disminución. Pero ¿qué ocurre con las cuentas de saldo acreedor? Estas cuentas y las cuentas del pasivo, que cuando analicemos la variación absoluta se comporta al revés. Vamos a ver qué pasó con esta cuenta, que es importantísimo. Acá está.
La estimación con saldo negativo tiene 16.000 y para el 2024 tiene 20.000. Tuvo una variación absoluta de 4.000 bolívares. Y uno podría decir, pero hubo un aumento. Pero por ser esta cuenta de saldo natural crédito, como lo son todos estos pasivos, se comporta al revés. En lugar de colocarlo en la columna de aumento, nosotros lo colocamos en la columna de disminución. Igual el aumento en el inventario, el aumento en la propiedad, planta y equipo, y vienen los pasivos. Vamos a revisar esos pasivos. Las cuentas por pagar tienen una disminución de 8, perdón, tiene un aumento de 3.000. Revisamos las cuentas por pagar. De 53.000 bajó a 50.000 en absoluto. Cuenta de saldo crédito, por lo tanto, esta disminución la vamos a llevar a la columna de aumento. Recuerden, la columna, a llamarla de alguna manera, del debe, en los aumentos, y la columna F, en este caso, es la columna del haber de disminuciones. Igual hacemos con los sueldos y salarios, igual. ¿Qué pasó? ¿Por qué el capital social no tiene ninguna variación? Tiene ninguna variación porque, porque el capital social mantuvo los 250.000 durante los dos ejercicios económicos. Por lo tanto, no tiene variación. Luego tenemos del estado de variaciones en el patrimonio, 3.000 bolívares que pagamos de dividendos en efectivo. Como es una cuenta deudora, va para el aumento, va para la columna del debe. Luego agregamos todo el estado de resultados. Las ventas son del haber, el inventario es del debe, las compras son del debe, todos los costos y gastos son del debe, el inventario final va al haber, los gastos van al debe y aquí igual al debe. La utilidad por ser ingreso va al haber y aquí debemos utilizar en qué cambió las ganancias acumuladas, que antes eran las utilidades no distribuidas, para colocarla en la columna contraria y hacer el equilibrio o el balance de las columnas del debe y el haber. En ganancias acumuladas tenemos una 8.000 por el haber. Este cambio en la ganancia acumulada lo llevamos al debe y de esa manera equilibramos el debe y el haber para que nos den sumas iguales de 243.000. Una vez que hemos hecho los cambios netos, colocamos dos columnas nuevas, ajustes y eliminaciones. No tocamos la línea de banco porque nosotros estamos demostrando a través de estos trabajos, esta hoja de trabajo, el por qué el efectivo y equivalente, que en este caso lo representan los bancos, varió en 17.000 columnas. Las cuentas por cobrar, vamos a hacer ajustes y eliminaciones. ¿De dónde provienen las cuentas por cobrar? Pues las cuentas por cobrar provienen de las ventas. Colocamos 8.000 en el haber para eliminar estos 8.000 del debe. Y como aquí van en el haber, aquí van en el debe. Perdón, ¿dónde están las ventas? Acá. Con referencia a 2, con referencia a 2. Igual, eliminamos el inventario de mercancías inicial, que está por el debe, lo hacemos por el haber con referencia a 3. Y aquí están los 60.000 de referencia a 3. Luego hacemos igual con el inventario final. Está aquí está por el debe, aquí está por el haber, aquí lo eliminamos por el debe. Y como por aquí fue por el debe, aquí lo colocamos en el haber. En este movimiento de los 60 y los 72.000 bolívares,
hemos eliminado este inventario que aparecía en la parte superior de situación financiera. ¿Por qué? Porque 60.000 más 12.000 son 72.000 menos 72.000 da 0. Este primer ajuste o eliminación con referencia a 1 trata de, de la estimación para cuentas dudosas. Esa estimación, en este caso, la estamos ajustando contra los gastos de venta, que está por el haber, le hacemos un ajuste por el debe con 1 y luego con los gastos de venta por el haber. Aquí estamos considerando que las cuentas por cobrar las maneja el departamento de ventas, pero si hubiese aquí una información que dijera que las cuentas por cobrar, su responsabilidad está en administración, lo haríamos en los gastos de administración. Aquí se lo asumimos a los gastos de venta. Luego tenemos, con referencia 5 la propiedad, planta y equipo, que tuvo aquí un aumento de 15.000, acreditamos para eliminarla y luego creamos una cuenta que llamamos como la propiedad, planta y equipo aumentó, significa que hicimos compras de propiedad, planta y equipo, de mobiliario, de maquinaria, de vehículos. Y si hicimos compras y hubo salida de dinero, se llama efectivo usado y va aquí por el debe. Igual pasa con los dividendos. Pagamos dividendos, efectivo usado para el pago de dividendos. Y aquí eliminamos el dividendo y aquí eliminamos el aumento que tuvo la propiedad, planta y equipo. Totalizamos, debe dar igual 182.180. Luego trasladamos a estas tres nuevas columnas de operaciones, inversión y financiamiento, trasladamos los resultados para operaciones. Tenemos que las ventas, como principal actividad de operación, tuvo un saldo de 124.000, porque a 132.000 que están en el haber, le restamos los 8.000 de este ajuste y da 124.000, como es, como es positivo, vamos positivo, las compras van negativas porque una salida de dinero, los gastos de administración son negativos, salida de dinero, que igual ocurre con los gastos de venta. Y eso totaliza la suma algebraica de todas estas partidas, da C. Tenemos luego en las actividades de inversión 1.000 bolívares, que son por la utilidad en la venta de activo fijo o propiedad, planta y equipo. 15.000 que usamos para la compra de propiedad, planta y equipo nos da 14.000 negativo y lo trasladamos también a esta columna e igual, perdón, e igual con los 3.000 bolívares del efectivo por pago directo, que es financiamiento negativo, lo trasladamos acá y nos da 17.000 de disminución. Disminución neta de efectivos equivalentes que aquí conseguimos en esta disminución. Toda la hoja para demostrar por qué efectivo equivalente disminuyó 17.000 bolívares. Y luego preparamos el estado de flujo efectivo por método directo de actividades de operación, de inversión y financiamiento, 0, menos 14.000, menos 3.000, da menos 17.000. Y tenemos que el saldo al inicio de efectivo equivalente era 52.000 para darnos un efectivo final de 35.000. ¿Dónde podemos ver eso? Donde se planteó el ejercicio. Aquí está, 52.000 y 35.000. Inicio 52, 35 al final. 52 de inicio, 35 al final. Bueno, espero que este conversatorio de hoy sirva
para aclarar algunas dudas respecto al material que se encuentre en la. Muchísimas gracias y cualquier duda a través de la mensajería interna de la plataforma UNF. Un abrazo.